Buenos días, hermanos y hermanas. Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, les da la bienvenida. Vamos a comenzar esta mañana con alabanzas a nuestro Señor. Dios les bendiga. Buenos días. Vamos a empezar con nuestra alabanza. La primera será Te doy gloria. La siguiente alabanza será Construiré mi vida. Esta canción
Bienvenidos, hermanos. Capilla Calvario Higher Ground, Ministerio en Español, les da la bienvenida a todos. Y después de estas alabanzas, entonces vamos a pasar esta mañana a la palabra de Dios. Pero déjenme primeramente preguntarle, ¿cuántos de ustedes salen a caminar, ya sea por deporte o porque usted quiere conservar la línea, porque quiere mantenerse saludable? Bueno, ¿cuántas veces lo hace solo o cuántas veces lo hace en compañía? Porque hay situaciones en que es bueno salir a caminar y es bueno salir en compañía, ¿verdad? Y porque caminando uno en compañía también, aparte de que hace ejercicio, es un buen deporte, pero a la vez también, no solamente por mantenerse saludable, pero también puede uno tener pláticas, ¿verdad? Que puedan ser amenas, que puedan ser de beneficio, puede recordar usted situaciones, momentos, y tiene esa conversación, ¿verdad? Con un compañero en el caminar. Hoy este día quiero hablar acerca de dos personas, dos individuos que hicieron una caminata de un lugar hacia otro. Una caminata en la cual era una distancia de algunos 11 kilómetros más o menos en nuestro tiempo. Pero esta caminata de estos dos personajes estaba llena y está llena hasta el día de hoy de mucha enseñanza para nosotros. Y es por eso que el tema de este día que yo le he puesto a la disertación de esta mañana es de camino a Emaús. Posiblemente usted recuerde esta historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y vamos a estar considerando del versículo 13 en adelante hasta lo que es el versículo 35. Pero vamos a orar entonces para entrar en detalle a la palabra. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, en esta mañana y te damos las gracias, Padre Santo, porque nos has traído hasta este momento para poder escuchar de tu palabra, Señor, y te pedimos que nos guíes, que unjas mis labios para poder expresarlo de una manera clara y sencilla, Señor, y que unjas las mentes y corazones de todo aquel oyente de esta palabra en esta mañana, en este día, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Que seas tú guiando a cada uno para poder recibir ese mensaje que viene de ti, bendito Padre. Que observemos lo que tú tienes para nosotros, que no miremos al hombre. Quita todo estorbo de nuestra mente y tu corazón para poder prestar atención a tu palabra, para nuestro beneficio, para que tú obres en nuestra vida, Señor, y que todo lo hagamos para tu gloria y honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, entonces entramos en detalle en lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 13. Voy a leer primeramente del versículo 13 en adelante, hasta lo que es el 19. Dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis o qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Bien, aquí tenemos primeramente este caminar. Habla de una medida aquí, estadios, pero bueno, ya no se usan. Pero está refiriéndose más o menos, en nuestro tiempo estaríamos hablando de una distancia de 11 a 12 kilómetros a lo máximo.
Pero lo que nosotros podemos ver aquí es que en esta plática, ¿no? Estos que iban a Emaús, venían de Jerusalén, habían acontecido, dice que iban caminando, iban platicando. Imagínese usted que va usted platicando por ahí, de repente se les une alguien a su caminar, ¿verdad? Lo primero que usted va a decir, bueno, qué extraño, ¿no? Sin introducirse, sin nada, llega esta persona y sigue caminando con usted. Eso es lo que aconteció, que dice que ahí Jesús se les pegó en el caminar. Él llega ahí con ellos y empiezan a caminar, pero ellos siguen en su conversación, ¿no? Ellos siguieron en esta conversación y Jesús estaba oyendo esta conversación de ellos. Y aquí es donde comienza la primera etapa, porque ese es el caminar de Jesús, ¿verdad? El caminar de Jesús para con nosotros viene la confrontación. Jesús siempre te confronta. Ahora, aquí a estos individuos, lo primero que hace Jesús a estos discípulos, porque eran sus discípulos, pero dice de que no podían conocerle porque sus ojos estaban velados. Este es un acto de Dios, porque el propósito que tenía aquí el Señor era de enseñarles. Él seguía instruyéndoles como su maestro que era. Pero primeramente los dejó hablar para después confrontarlos. Y aquí vemos, como diríamos tal vez allá por mi tierra, los paró en seco, ¿verdad? Los confrontó y les dijo, ¿qué pláticas son estas? Porque ellos en la manera que iban hablando, es por su actitud que llevaban, estaban tristes, iban desconsolados. Iban desconsolados por todos los acontecimientos. Y al ver esto, la pregunta de él, ¿qué pláticas son estas? Aquí podríamos decir que como que si el Señor estaba haciéndole preguntas en el sentido como que si él no sabía, pero no comprendían la relación que había en la pregunta que estaba haciéndoles el Señor. Porque ellos dicen, ¿verdad? ¿Qué? ¿Eres tú el único forastero? Quizás posiblemente lo confundieron con un forastero que había estado visitando, porque tengamos en cuenta que lo que había acontecido en ese tiempo era la Pascua. Y muchos de la diáspora, muchos que estaban viviendo en el extranjero, llegaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Pero no podían irse el siguiente día, porque el siguiente día había sido sábado y tenían que esperar. Y los judíos, ellos no podían caminar más de 2000 codos en un radio de 2000 codos, era lo máximo que ellos podían caminar en día sábado. Es posible que por eso ellos esperaron hasta el día domingo para poder irse a su lugar, allá a Emaús. Pero ellos lo confundieron con un peregrino. Posiblemente pensaron de que era de los peregrinos que habían llegado a celebrar la Pascua y que ya iba en camino a su lugar. Cuando les dice, ¿qué pláticas son estas? Esta confrontación les hace, esta pregunta que el Señor les hace es para que ellos puedan responder. Pero aunque ellos responden, ¿eres tú el único forastero que no sabe? Pero ahí dice, ¿qué es lo que ha pasado? Porque también les pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas? Porque él juega como que si él no sabe, ¿verdad? Para hacer ver qué es lo que ellos tienen en mente. Es por eso cuando ellos dicen, ¿eres tú el único forastero? Y ya cuando dice que no sabe de estas cosas, y luego él dice, ¿qué cosas? ¿Para qué le dice qué cosas? Bueno, para que ellos puedan exponer su manera de pensar. Y ya mencionan y dicen, de Jesús el Nazareno, ¿verdad? Este hombre, profeta, poderoso en obras y palabras. Pero aquí, esta expresión va más allá de solamente reconocer a Jesús como un profeta sencillo. No, aquí era el profeta el que hablaba exclusivamente de parte de Yahvé, la esperanza de Israel, lo que ellos tenían, o como se había profetizado en Deuteronomio 18, cuando el Señor Yahvé les había prometido que iba a levantarles un profeta como Moisés. Deuteronomio 18, 15 y el 18 declara de que Dios les había prometido de traer o levantar un profeta como Moisés. Y eso era lo que ellos miraban en Jesús. Se estaba cumpliendo de hecho en Jesús. Se había cumplido en Jesús. Ahora, lo que ellos no habían entendido eran las implicaciones de la persona y la obra de Jesús en el plan de Dios y en la forma de cumplirse. Es por eso de que ellos iban tristes.
¿Por qué? Bueno, el camino de la vida, sabemos que está lleno de desilusiones, de esperanzas y también desesperanzas. Y lo que estaba aconteciendo ahí con ellos es que ellos estaban de alguna forma desesperanzados. Mire, dice el versículo 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron. Y luego allí viene el sentir de ellos en el versículo 21, porque dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Sí, entonces ahí vemos, ¿no?, que el pensar de ellos, esperábamos, en cierta forma, ya ellos con esto estaban dando por sentado de que todo había sido un fracaso. Que esa esperanza que ellos tenían, porque habla allí de ser redimidos, ¿verdad? El que iba a redimir. Esto da a comprender de que ellos todavía estaban pensando nada más esta mentalidad nacionalista, solamente para Israel. Ellos estaban esperando nada más solo o pensando de una forma nacionalista o de una forma militar, ¿verdad? Es decir, que el Mesías iba a llegar e iba a levantar un ejército para redimir y para liberar a Israel. Los judíos esperaban la venida del Mesías y que de esta manera se beneficiarían ellos y restauraría el poder y la preeminencia de Israel. Eso es el concepto de redimir. El redimir tiene el significado de comprar de nuevo. Pero lo que sucedía era que ellos estaban teniendo solamente estas ideas terrenales, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿verdad? Aquí, cuando dice que tenían esa esperanza, ellos estaban dando ya por sentado de que aquello ya se había perdido. Estaban cegados en sus ideas terrenales y físicas acerca del Mesías. No comprendían, ¿verdad?, que este Mesías no venía a librar a ellos de un poder político, de ese yugo que los oprimía. Ellos no comprendían que hay un yugo superior, ¿verdad?, que es el pecado. Que también hay un peor dominante, peor que Herodes, peor que Pilato y peor que todos los que gobernaron en su tiempo, peor que Nerón. Y ese es Satanás. Jesús no venía para liberar solamente a una nación, sino que Jesús vino para liberar a todos. Él, en el plan de Dios, ¿verdad?, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ellos no alcanzaban a comprender la magnitud de la profecía de Dios. También Jesús vino a deshacer esas obras del diablo. Vino a quitar el pecado de una vez y para siempre. Vino para hacer morir a la muerte y al que tenía ese imperio sobre ella, es decir, a Satanás el diablo. Ellos, como acabamos de decir, ¿verdad?, pusieron toda su confianza en Jesús el carpintero, en el hombre que podía levantar tal vez a un ejército. Después de haberlo visto que Él tenía el poder para resucitar personas, para sanar a personas, para alimentar a personas, pusieron su esperanza y quizás pusieron sus sueños en lo que el hombre podía hacer, pero no pudieron ver lo que realmente el Mesías en sí, el Hijo de Dios, dentro del plan estaba no solamente para la nación de Israel, sino para todo el mundo. Estaban ellos decepcionados con su líder en cierta forma. Estaban decepcionados con su maestro, pero estaban desconsolados y abatidos. Y aunque estos hombres quizás habían dejado todo, sus trabajos, ¿verdad?, familias, y sus metas que tenían por seguir a Jesucristo, porque eran discípulos de Jesucristo, habían seguido a Jesucristo durante estos 3 años y medio. Entonces ellos ahí estaban desconsolados, iban hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Porque es más, ellos estaban comentando ahí que había muerto, porque lo menciona, ¿verdad?, de que cómo lo entregaron a los gobernantes y le dieron muerte.
Y fue una muerte en medio de delincuentes. Es más, Jesús, como no ofreció ninguna resistencia, ellos no vieron tal vez un Mesías que luchaba por mantenerse vivo. No vieron que Él no mostró ninguna resistencia. No entendieron realmente que con eso Jesús se estaba ofreciendo a sí mismo. Ellos no pudieron ver eso. Ellos vieron sencillamente por el lado humano. Además, murió como muere un maldito, colgado, clavado ahí en el madero, porque la misma ley lo había dicho, ¿verdad? Maldito todo aquel que muere en un madero. Pero además recordaron también, ¿verdad?, que Él iba a resucitar al tercer día. Pero aquí, volvamos aquí a la situación, ¿verdad? Porque ellos le dicen, ¿verdad? Y ya pasó 3 días, ¿verdad? Dice, el versículo 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes dijeron que Él vive. Y como no hallaron, ¿verdad?, el cuerpo, dijeron que Él vive. Ahora, ¿qué estaba pasando aquí con ellos? Ya habían pasado 3 días. ¿Por qué se menciona la cuestión del 3 días? Bueno, primeramente por la razón de que Jesucristo, había dicho que Él resucitaría al tercer día. También había otra creencia dentro de la cultura judía de que el espíritu se quedaba 3 días en el cuerpo y ya después ya no había esperanza de resurrección. Era parte de ciertas creencias que tenían los judíos. Es por eso que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan, cuando aconteció la resurrección acerca de Lázaro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nosotros ahí encontramos en el versículo 6 y también en el 39, cuando se menciona el evento de que Jesús resucita a Lázaro y su hermana le dice, ya pasaron 3 días, ya huele mal, ya no tenían ninguna esperanza de que Lázaro pudiera vivir. Esa era la costumbre que ellos tenían. Y aquí estos discípulos pues le hacen ver a Jesús, pues ya pasaron 3 días, ya no hay esperanza, ¿verdad?, de que lo que las mujeres están diciendo a lo mejor no es cierto. Ellos estaban dudando, no tenían esa seguridad. Ahora, pero el caminar con Jesús hace una diferencia, porque el caminar junto a Jesús resucitado trae una experiencia totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, porque en el versículo 24, allí vemos cuando ellos continúan explicándole a Jesús y dice, y fueron algunos de nuestros hablando de sus compañeros discípulos, ¿verdad? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y otra vez seguía la cuestión de la duda. 25 dice, entonces Él le dice, otra vez Jesús viene allí, viene la confrontación que les hace Jesús, ¿verdad? Ya les dice, oh insensatos y tardos. Eso lo dice la versión Reina Valera. Pero mire cómo lo dice la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice, qué torpes son ustedes. Imagínense que un amigo suyo le dice eso a usted, ¿verdad? Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Bien, entonces aquí vemos, ¿no?, la confrontación que les hace nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros podemos ver que ya al caminar con Jesús estaba recibiendo ya un provecho tremendo, ¿no? Porque primeramente llega a ser como alguien que se les pone al camino a un lado junto con ellos, y después pasa de ser un forastero, el cual pregunta como que si no conoce no conocen de los acontecimientos, pero ahora vemos que pasa a una etapa diferente. ¿Por qué? En este confrontar que les está haciendo el Señor, ya los está poniendo en una forma de pensar diferente, porque ya los trae a lo que ellos conocen primeramente, a lo que ellos ya sabían de las Escrituras, pero ahora aquí ya los confronta en su forma de ser. Por eso es que le dice, oh insensatos y tardos, o qué torpes son ustedes, que no verán que era necesario que eso pasara.
Ahora, qué maravilloso tuvo que haber sido esa conversación, ¿verdad? Sí. Tuvo que haber sido una conversación maravillosa, porque aquí ya lo que les hace ver el Señor, dice que les empieza a abrir las Escrituras. Y cuando dice abrir las Escrituras, no es porque llevara una Biblia, sino porque les empieza a enseñar, para que abrieran sus mentes, para que ellos pudieran comprender, porque el Señor estaba allí, la palabra viva en persona, hablándole a ellos. Y dice que comenzando desde Moisés. Y cuando dice que comenzando desde Moisés, sabemos que Moisés es el que escribió los primeros 5 libros. Posiblemente les habló desde, mire, Génesis 3:15 decía esto, y no estaba claro la Biblia dividida en capítulos y versículos en ese entonces, pero posiblemente les ha de haber dicho, ustedes oyeron desde el principio que la simiente, y así podía haberles expresado diferentes expresiones que están escritas, tanto en Génesis como en Éxodo. A lo mejor también les mencionó el Cordero de Dios que quita el pecado. Tal vez les habló acerca de el profeta como Moisés que les iba a levantar. Pero ellos no podían entender. Pero aquí ya el Señor ya les estaba abriendo las Escrituras. A lo mejor ellos no estaban preparados para asimilar y comprender todos los valores del reino de Dios. Ellos no lo comprendían a plenitud. Estaban en ese proceso. Y aún hoy nosotros a veces seguimos siendo insensatos. Nos confundimos, a veces somos tardos de corazón para entender las Escrituras. Pero tenemos que ser conscientes y conocer nuestras limitaciones, pero también tenemos que pedirle a Dios para que Él nos dé, para que Él nos revele, para que Él nos confronte, para que Él nos instruya en su amor. Sí, porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos envolvemos nada más en un movimiento religioso, en una secta, pero eso realmente es alejarse de la verdad que es Cristo. Un movimiento religioso o una secta sencillamente te aleja de la verdad que es Cristo. Cristo es la verdad. Así es que estos discípulos, ellos pudieron tener una buena conversación teológica caminando ahí con Jesucristo a través de la historia como Él se les empezó a hablar. Ellos pudieron tener la mejor clase bíblica ahí con nuestro Señor Jesucristo. Ellos pudieron tener el mejor seminario que ahora tú puedes tener para ir a conocer cuestiones de las Escrituras. ¿Qué privilegio tan grande tuvieron? Pero lo que es más, ellos pudieron entender, ¿verdad?, que la muerte de Jesús no había sido un fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque Él les estaba declarando las Escrituras. Él se las empezó a enseñar y al empezarle a abrir, ellos tenían que ir razonando. Claro, la Biblia no dice luego lo que ellos comprendieron, pero más adelante nos hace ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a su lugar, a su destino, imagínense esos 11 o 12 kilómetros que caminaron, que estaban en Jerusalén y habían ido hacia abajo, porque estaba hacia abajo Emaús. Ellos salir hacia ese lugar, ya llegaron a su destino. Y dice que ya era un poco tarde. Y es por eso de que ellos dijeron, mira, no te vayas, quédate con nosotros. Porque nuestro Señor, lo más seguro, pues Él hizo como que se quería y iba a seguir de paso. Pero ellos lo invitaron. La hospitalidad, ¿verdad?, que los identifica a ellos, los invitan a Jesús. Ahora, aquí pasa un escenario tremendo, ¿verdad?, de lo que sucede cuando nosotros invitamos a Jesús. Cuando nosotros invitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos aquí, cuando llegan a la aldea e invitan a Jesús a pasar, Jesús entra al aposento allí con ellos. Pero aconteció, dice el versículo 30, que cuando estaban sentados con ellos a la mesa, ahí Jesús se convierte en el anfitrión. Imagínense qué cosa, ¿no? El invitado se convierte ahora en anfitrión. ¿Por qué? Porque iba a llegar la parte culminante de toda esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a sus discípulos. Porque era el momento donde Él iba a revelárseles quién realmente era. Él provocó este encuentro íntimo. Nuestro Señor Jesucristo, Él llegó ahí para con ellos. Así es que dice
el versículo 28 y 29, cuando dice que llegaron a donde ellos iban. Pero cuando ya en el versículo 30 dice que aconteció que cuando estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Al ver, entonces dice que fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Imagínense, ahí posiblemente ellos vieron las huellas de las llagas en sus manos, las marcas de los clavos. Posiblemente también en la forma que él partió y lo bendijo, ellos reconocieron todo aquello, pero dice que se les abrieron los ojos y pudieron comprender, pero hasta allí llegó ese momento y ellos entendieron el asunto. Pero lo que sí es digno de ver aquí es que ellos entonces, al ver cómo este invitado que ellos tuvieron llega a ser el anfitrión, se les abre sus ojos, pero no solamente eso, ellos reconocen, versículo 30 y 31 dice que cuando se les abrieron los ojos, dice el versículo 32, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces ya viene ese momento donde ellos ya empiezan a realizar todo, ¿verdad? Pudieron comprender que a través del camino, a través de que Él les hablaba desde Moisés y los profetas, ellos sentían ese ardor. ¿No le pasa a usted eso también cuando está usted estudiando de las Escrituras? Y cuando el Señor le está hablando y le está haciendo ver a usted y le está haciendo comprender, siente ese ardor. Es por eso que es bueno pedir que esa hambre de la palabra de Dios no se nos quite. Es decir, siempre tener esa hambre e ir a buscar de la palabra de Dios para que Él siempre nos instruya. Sí, porque ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, lo que pasó en ellos. Cuando sus ojos espirituales, primeramente, ellos dicen que todo lo que había sido expuesto por nuestro Señor Jesucristo lo llegaron a comprender y sintieron que su vida había sido transformada porque su corazón sentía ese arder de la palabra de Dios. La palabra tiene ese poder. El Espíritu Santo dentro de la palabra obró en ellos, como puede obrar hoy en ti. El Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos guía a toda verdad y testifica de Jesús en nuestros corazones. Si tú sientes ese ardor en la palabra es porque el Espíritu Santo está obrando. Aún hoy en día continúa revelándose a través de las Escrituras, a través de la intimidad, en la oración. Cuando tú le invitas y echas tu ser a un lado e invitas que Jesús esté en tu corazón, tú dejas que Jesús sea el anfitrión en tu vida. Y cuando tú permites que Jesús sea el anfitrión en tu vida, Él te va a guiar a toda verdad a través del Espíritu Santo. Romanos 10:17 dice que la fe, por la fe, sí, por oír la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros podemos leerla en voz alta, para oír la palabra de Dios. Porque cuando tu caminar con Cristo es como en este caso con ellos que caminaron con Cristo, tu vida cambia, el rumbo de tu vida cambia. Cambia totalmente. ¿Por qué cambia? Bueno, porque estos individuos, imagínense, ellos habían bajado de Jerusalén hacia Emaús, pero cuando ellos comprendieron todo aquello y analizaron, es el Señor, ¿verdad? Se han de haber acordado de las palabras de las mujeres que habían dicho que lo habían visto y no habían encontrado nada, que vieron ángeles y que les dijeron. Posiblemente le dijeron lo que los ángeles le habían dicho a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso nos recuerda a nosotros, ¿verdad? De que muchas personas hoy en día les gusta recordar a Jesús en una cruz y está allí clavado todavía como que si Él no hubiera resucitado. No, es mejor tener una cruz vacía porque eso nos recuerda de que Jesús no se quedó en la cruz, está vacía porque Él vive. Así es que ellos, ¿qué hicieron con aquello? No se quedaron ahí y dijeron: mira, pues ya se hizo noche, ahora vamos a descansar. No, ellos fueron y corrieron porque se acordaron. Espérate, las mujeres allá en Jerusalén dijeron de que lo habían visto, que los ángeles le habían comentado que estaba vivo. Y luego aquellos fueron a buscar a la tumba y no vieron nada, pero nosotros ya lo vimos.
¿Qué hicieron ellos? Dejaron a Emaús, y fueron a Jerusalén. En otras palabras, dejaron la carne. Esto representa hoy en día para nosotros, ¿verdad? Así como simbólicamente podríamos decir que Jerusalén representa lo espiritual y Emaús representa la carne, es dejar lo que somos nosotros e ir y correr hacia lo espiritual. Ellos lo que hicieron fue, corrieron y fueron a hablar con sus hermanos, porque tenían que llevar esas buenas nuevas, que habían visto al Señor, que eran testigos oculares de la resurrección de Cristo. Para ellos era un deber hacerlo. Como discípulos no podían detenerse. Ellos tenían que cumplir con este deber de hablar de la palabra de Dios. Y nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesucristo después, ¿verdad?, en la gran comisión se los menciona a los discípulos, ¿verdad?, que les manda: sean ustedes mis testigos, van a ser testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las partes lejanas del mundo. Sí, eso es la misión que nosotros tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como su iglesia, como su cuerpo. Ahora, cuando tú descubres realmente eso en tu vida, sientes esa responsabilidad. Y tenemos que tener en cuenta que todo se trata de Jesús. Todo es para la gloria de Él. Tenemos que predicar de Él. Tenemos que predicar, ¿verdad?, de quién es Él. Tenemos que predicar de lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Pero este predicar no es el predicar del hombre, no predicar de una religión, no predicar de una organización, sino predicar, porque predicar de una religión, predicar de una organización, eso es de la carne, es del hombre. Y el hombre pues se hincha de orgullo por su religión, por su nombre, por lo que somos. No se trata de ello, se trata de predicar de Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo en tu corazón? ¿Qué hace en el corazón de la otra persona? Lo que hace que tu corazón arda cuando lees la palabra de Dios, que transforma tu vida. Eso es lo que tenemos que hablar, y lo que está escrito en las profecías, lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que provocó que estos dos discípulos, ¿verdad?, abatidos, tristes, acabasen con ese corazón transformado y llenos de gozo? El predicar de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos después al reconocer y dijeron: ¿te diste cuenta cómo nos ardía el corazón cuando nos abría las Escrituras? ¿Verdad? Entonces concluyeron: oye, ¿sabes qué? No tenemos que quedarnos con esto. Tenemos que ir allá y hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos callar. Y eso es nuestra misión, eso es nuestra función hoy en día. No podemos callar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Es nuestro deber como cristianos exponer de la palabra de Dios, exponer lo que el Señor hace en tu vida. Ahora, tenemos una promesa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y esa es una promesa. Así es que es por eso que nosotros tenemos que hablar a aquellos que no conocen de Jesús, y aún a los que conocen, porque algunas veces algunos decaen, algunos flaquean, algunos se entristecen porque tal vez no comprenden las Escrituras, como le pasó a estos discípulos. Y tienes que entender, hermano, tenemos que entender que en el caminar con Jesucristo, Él nos va a confrontar, Él nos va a preguntar, pero Él nos va a abrir las Escrituras, Él nos va a guiar con el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda fuente de verdad, porque Él es la verdad. Y si Él es la verdad, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos que hablar entonces, y tenemos un deber de hablar de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y si todavía no ha hecho el Señor algo en tu vida, es porque tú no lo has dejado entrar en tu corazón. Permite que Jesús entre en tu vida y que Él sea el anfitrión de tu vida. Y de esta manera va a ser como dijo el Señor, ¿verdad? Quien a mí viene, yo no lo echo fuera. Y vas a disfrutar de lo que es el estar en esa comunión con Él. Porque estos discípulos recibieron esa bendición de que cuando estuvieron en comunión con Cristo, pudieron sus ojos ser abiertos y comprender la voluntad de Dios. ¿No te gustaría eso, recibirlo hoy en día? La respuesta está en ti.
El Señor está haciendo el llamado. El Señor quiere ser el anfitrión de tu vida. El Señor quiere darte el Espíritu Santo. Y acordémonos que dice, nadie llega al Padre sino a través de mí. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hoy en día podemos hacer válida para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, bendito Padre, por tu palabra, porque sabemos que siempre llega a tiempo. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, Señor, para que tú toques ese corazón. Haz arder el corazón de las personas que escuchan, Señor, para que caminen contigo y tú caminando con ellos, Señor, porque es lo que tú quieres, bendito Padre. Guiarnos a fuentes de vida, guiarnos a fuentes de verdad, a tener esa comunión contigo, Señor, porque es lo único que realmente tiene sentido en esta vida. Tuyos somos, Señor. Padre Santo, sabemos que especialmente en las condiciones que estamos viviendo en estos tiempos, hay mucha incertidumbre. Muchas personas no conocen qué hacer, no saben qué hacer. Pero como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Señor bendito, también sabemos que hay naciones enteras que no conocen la salida a través de todas estas circunstancias que están pasando. Te pedimos, Señor, que ilumines a estos líderes, pero también te pedimos que bendigas y guíes a estos que están ahí al frente, Señor, ayudando a estas personas que están padeciendo. Te pedimos que los bendigas y los fortalezcas para que se mantengan animados haciéndolo, Señor. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de salvar este momento en esta vida, Señor, sino más bien tener presente, Señor, que no solamente es en esta vida, sino la vida que viene. Porque esto que tenemos no es todo lo que hay, Señor. Va más allá, Señor. Tú hablaste de vida eterna y tú eres la vida eterna. Y es por eso es que es importante hoy en día, tanto como nuestra salud física es importante, pero también nuestra salud espiritual. Es por eso que pido para toda aquella persona, Señor, que todavía no te conoce, que hoy sea el día que entregue su corazón a ti para que tú transformes su vida y tenga este derecho a la vida eterna. Porque tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, todo aquel que cree, tú le das el derecho de ser hijo de Dios. Y con este derecho de ser hijo de Dios, tienes derecho a la vida eterna, porque tú eres la vida eterna. Gracias, bendito Padre. Oramos, no por méritos nuestros, no tenemos nada, Señor. Todo lo que tenemos tú nos lo has dado. Pero oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues gloria a Dios, hermanos, por la palabra de Dios que tenemos. Y nosotros hoy en día podemos libremente poder reunirnos. Hay lugares donde no pueden hacerlo libremente, pero le instamos que siga sintonizándonos a través de escuchar estos mensajes en línea. Y ya prontamente estaré avisándoles, tenemos proyectado comenzar el 31 de mayo a reunirnos ya localmente, tomando siempre las precauciones necesarias, ¿verdad? De sanitación que hay, pero yo les mantendré informado. Tengo un correo electrónico el cual estoy poniendo. Si usted tiene preguntas puede escribirme al correo electrónico o llamar a mi teléfono celular. Si usted tiene preguntas e incluso preguntas del mensaje, si usted quiere recibir información, puede comunicarse por medio del correo electrónico y de esta manera nos podemos mantener en comunicación. Bien, vamos a cerrar entonces nuestro servicio de esta mañana con la bendición sacerdotal de la palabra de Dios. Nos dice que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y la iglesia dice, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un día de mucha bendición. Nos vemos prontamente.